Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Viste? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera en este lunes 4 de mayo de este 2015. Hoy acompañada de Cristian Solís de Obando, presidente de Sartor Asesorías Financieras. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Paulina, muchas gracias por tu invitación. Tenemos harto que hablar en el día de hoy. Vamos a dar, como siempre, una mirada al plano nacional y también al plano internacional. Pero antes, lo que están esperando nuestros auditores, ¿cómo han estado los mercados en este primer lunes de mayo? Vamos con el Nikkei, que avanzó un 0,06, el Hang Seng de Hong Kong abajo con un 0,03. Es la única plaza de las que revisamos que está a la baja, el Hang Seng de Hong Kong. Todas las demás al alza. Shanghái 0,80, Europa 0,36, el FTSE 100 de Londres, K40 un 0,70, el DAX alemán un 1,44, el IBEX 35 un 0,39. En Estados Unidos el Dow Jones sube un 0,30, el Standard & Poor's 500 0,40, Nasdaq 0,45. Y en Santiago el IPSA crece un 0,27% y el IJPA también aumenta un 0,24%. El dólar también tuvo un alza en el día de hoy, casi 4 pesos, 3,6 pesos con respecto al cierre de la semana pasada. Comprador 615,1 y vendedor 615,4. Bueno, a nivel local, Cristian, en el día de hoy tuvimos cifras nuevamente con respecto a la producción industrial, que cae un 1,7% en marzo y obviamente que cierra un trimestre con una baja anual de un 0,9%. ¿Por qué digo estos datos? Porque la semana pasada tuvimos los indicadores que entrega el INE con los distintos sectores económicos, donde también la producción industrial fue un mal precedente para lo que viene mañana, que es el IMASEC. Fíjate que los analistas hablan de escasamente que podríamos llegar al 1%. Efectivamente, fíjate que leía a un economista, un par de economistas chilenos que decían que estos brotes verdes se están poniendo un poquito más grises. Se secaron, yo creo. Ya están un poquito más secos porque... O no se le entregó, pongámonos en lenguaje agrícola, ¿ya? No se abonaron completamente estos brotes y se secaron. Y eso es producto de lo que hemos hablado muchas veces en tu programa, tanto aquí como en la televisión, Paulina, el tema de la confianza o desconfianza es un factor de riesgo y una tasa financiera. Y cuando tú tienes una serie de temas que vamos a tocarlo, algunos de ellos, digamos, que dañan la confianza empresarial y la confianza en el sistema financiero y otros temas políticos también que están bastante vigentes, no me extraña de que la inversión empiece a caer, que algunos empresarios se retraigan de invertir. Y inclusive estaba leyendo una estadística que confirma lo que estamos planteando, Paulina, de que muchas empresas medianas grandes, aquellas entre 10 y 100 millones de dólares de venta, hoy día los empresarios están empezando a mirar con buenos ojos venderla a inversionistas de afuera, que algunos todavía quieren seguir entrando, lo que es bueno para Chile, por eso que se mantiene bajo el riesgo país, pero hay gente que ya antes, hace 2 años atrás, con el país creciendo al 5%, no pensaban en vender su compañía y hoy día están pensando en hacerlo. Es un dato interesante que hay que seguir con cierta precaución. Sí, con precaución, sobre todo por lo que implicaría, ¿no es cierto?, este índice de desconfianza que hay en todo el sector económico, en el empresariado, sobre todo porque seguimos revisando una serie de reformas. El año pasado fue la reforma tributaria, ahora se está hablando de la reforma laboral, una reforma que la verdad vimos en esta multitudinaria marcha de la CUT, cómo se estaban alineando un poco con esta reforma, que faltaba aún más avanzar en lo que ellos están planteando por esta reforma que muchos hablan de una reforma no laboral, sino que sindical, pero también que genera mucho ruido a nivel del empresariado, y no solo del gran empresariado, también del pequeño y mediano empresario que ve que sus operaciones van a ser muy complejas para poder estar acorde a la ley. También durante el fin de semana hay distintas opiniones de distintos empresarios sobre las reformas y cómo nos ve el mundo a las reformas que está instaurando el gobierno de Michelle Bachelet, que ahora también incluye una arista constitucional. Efectivamente, yo te diría con respecto al tema de la reforma laboral, Paulina, para la gente que no escucha tu programa, tú has puesto el dedo en la llaga. El tema de los medianos empresarios me preocupa más de los grandes, porque los grandes yo creo que se defienden solos, digamos. Los medianos empresarios, si tú en la huelga no hay reemplazo, a muchas las empresas de servicio, por ejemplo el metro, que de mediana empresa tiene poco, una empresa grande, estatal, si no hay reemplazo, dime tú qué pasa si hay una huelga en el metro. El mediano empresario, empresas que sean de servicio,
de aseo u otra, si tú no puedes reemplazar mediante la huelga de un periodo de 60 días, por ejemplo, la compañía quiebra. Yo creo que muchas medianas empresas, muchas pymes, si no se ve bien el tema de la reforma laboral, que estoy de acuerdo que haya reforma laboral, pero veámoslo bien cómo afecta a la pyme, a la mediana empresa, al empresario que le cuesta tanto pagar el IVA, que hemos dicho el 12, ahora que entiendo que se corrió hasta el 18, para la mediana empresa, etcétera, que hacen un esfuerzo día a día por mantener parte del crecimiento. Con esto yo creo que le están poniendo un misil en la línea de flotación. Ese es un tema que me preocupa. Lo otro, con respecto a lo que tú señalabas, la presidenta hizo, a mi juicio, hasta la semana recién pasada, un muy buen discurso con todo el tema de transparencia. Yo creo que fue importante lo que hizo la presidenta, ahí hay que felicitarla a ella. Lo que sí no entendí, para ser claro también, la parte que mete de cambios constitucionales o a contar del mes de Chile, como dice ella, de septiembre, que se va a empezar a ver con todos los actores. Bueno, ahí generó nuevamente ruido. Ahí nuevamente generó un ruido, Cristian, porque obviamente que todo lo que estaba haciendo la Comisión Engel, que fue un trabajo importante, con grandes economistas desarrollando las ideas, yo te diría que se empañó un poco cuando ella pone dentro de lo que fue su discurso, ¿no es cierto?, por cadena nacional, exacto, la reforma al sistema, una reforma, ¿no es cierto?, a la Carta Fundamental de nuestro país. Yo creo que eso es algo que no generó la tranquilidad que necesitaba el país. No hay yo duda. Creo que al contrario, Cristian. No hay duda, yo creo que es así y es una cosa que no está clara. Es bueno que se vaya aclarando en los meses que vienen y de septiembre para adelante, porque nuevamente, lo hemos dicho siempre, al crear incertidumbre aumenta la tasa de descuento, aumenta la tasa de riesgo. Entonces, al meter el tema que no estaba en el libreto de nadie, a lo mejor hay una movida política, dicen ahí ellos para sacar la contingencia. He escuchado a varios analistas políticos, no es el tema de tu programa, pero dice que se ha metido profeso para calmar el tema de la contingencia y sacarlo hacia el tema constitucional. Puede ser, pero yo pienso de que eso, en vez de traer un beneficio, puede traer un costo muy alto, que es nuevamente parar inversiones, y nuevamente aumentar la tasa de descuento y nuevamente aumentar la tasa de riesgo, lo que implica una serie de otras cosas, inclusive en términos de inversión, empleo, etcétera, etcétera. Fíjate que aquí hay una entrevista bien interesante en El Pulso, en donde habla la mirada empresarial crítica a las reformas impulsadas por Bachelet, y sale una frase del presidente de CAP, Roberto Andraca, que dice: si hacemos cambios y reformas pensando en ganar elecciones, es un error. Fíjate lo que dice Nicolás Ibáñez. En Estados Unidos la gente pensaba que Bachelet era una socialdemócrata moderna, pero ha vuelto al pasado. Yo creo que esa frase es muy decidora, sobre todo por la cantidad de cambios, ¿no es cierto?, que están desarrollando, que están estudiando en nuestro país. No hay duda, no hay duda. Yo creo que los cambios bien hechos son importantes, pero de repente cuando tú te pasas de la raya, y como bien dice ahí mi amigo Andraca y otros empresarios, cuando que lo haces pensando en un norte ideológico de ganar elecciones y no pensando en el bien de Chile, eso es complicado. Pero te vuelvo a decir, veamos el lado positivo todavía que tiene Chile, me gusta recalcarlo. En el último, hace un mes atrás, el Economy salía con respecto, y esto va a parecer increíble a la gente que nos escucha, tú sabes que Chile y Uruguay, en ese orden, son los países menos corruptos de Latinoamérica. Este tema lo comento, Paulina, por lo que está pasando hoy día con el tema Cabal, el tema Penta, el tema Soquimich, etcétera, etcétera, y varios otros más, digamos. Chile todavía, esto hace un mes atrás, yo creo que hoy también es así, sigue siendo el país menos corrupto de Latinoamérica. Por lo tanto, todos, empresarios, políticos, ejecutivos, empleados, obreros, cuidemos a Chile, cuidemos el rico país, cuidemos a nuestra querida patria, porque si esto cambia, esto es muy malo para el país. Estamos en un momento de que ojalá la curva se dé vuelta y entremos a reganar la confianza, no solo en los mercados, que son un subproducto, como hemos dicho siempre en tu programa, Paulina, la parte política. Si esto cambia, cambia todo y empiezan los brotes verdes. Si no, de verde esto no va a tener nada, sino que se van a quemar los brotes en el desierto. De todas maneras, porque no existe agua que riegue, ¿no es cierto?, a estos brotes, claro, que los haga crecer con fuerza. Fíjate que en el día de hoy también conocimos el informe de percepciones de negocio de mayo que elabora el Banco Central, y un poco con respecto a lo que tú estás conversando, porque bien revela que lo que va del año las empresas han reportado mejores resultados a los obtenidos en 2014. O sea, obviamente una vez despejadas las dudas sobre la reforma tributaria, hay mejores resultados con respecto al año pasado. Pero, ¿qué es lo que dice? Dice la reforma laboral, los proyectos de ley que afectan al sector retail y un ambiente político-económico que juzga
juzgan como complejo, los mantiene con una alta incertidumbre, indica este informe de percepciones de negocio. Un poco para resumir lo que hemos estado conversando en estos primeros minutos de este programa. Durante esta semana también vamos a conocer un dato bien relevante, Cristian, que tiene que ver con la inflación, porque vemos, por ejemplo, cómo salió las minutas de la última reunión de los consejeros del Banco Central, y que habla que los consejeros todos evaluaron mantener la tasa de política monetaria en un 3% en su reunión de abril. Es una de las preocupaciones que tiene el Banco Central, e incluso se especulaba que podría haber subido la tasa de política monetaria, pero ahora obviamente que le da espacio, ¿no es cierto?, para poder hacer algo monetario, para poder inyectar un mayor de movimiento a nuestra economía. Esa exactamente, yo creo que lo que tenían en su mente, lo tuvieron en su mente todos los consejeros del Banco Central, y yo también por el momento no vislumbro un cambio en la tasa monetaria del Banco Central en los próximos 6 meses a lo menos. Nos vamos, te invito a viajar. Fantástico. ¿Nos vamos a China? Vámonos a China. Sí, porque hoy día, en el día de hoy conocimos datos que confirman un poco este ambiente de desaceleración que está teniendo la economía china. Por ejemplo, tuvimos el índice de expectativas de la actividad manufacturera, que continúa entregando señales de incertidumbre. Si bien el PMI manufacturero oficial se ubica sin cambios en 50,1, hemos dicho muchas veces que las cifras oficiales ponen en cierta duda la real situación. El indicador que siempre se da, este indicador del HSBC, retrocede de los 49,2 en marzo, fíjate, a los 48,9 en abril. Profundizaron también esta zona de contracción. Recordemos que siempre de 50 puntos hacia abajo es zona de contracción. Efectivamente. Interesante, Paulina, poner en contexto. Del PIB mundial, la segunda economía del mundo, China, 15,8% del PIB mundial. 23% lo tiene Estados Unidos del PIB de todo el mundo. Eso es China. China nos compra el 40% de nuestro cobre, el 30 y tanto % de todas las exportaciones. ¿Por qué siempre sale China? Sale por esto, para nosotros como país, para el mundo es importante en general y para Chile en particular. Lo que tú señalabas efectivamente ya del índice del Hong Kong Shanghai Bank, que va a crecer, o los índices de compra son menores a lo que se habían proyectado, 49,2, 48,9. Acuérdate que el 7,4 que creció el año 2014 se está pensando en el 2015 el 7%. Ese 0,4 es una contracción. El precio de los commodities en general del mundo lo ha movido los últimos 10, 15 años China, de manera tal de lo que pase en el gigante asiático nos complica, nos preocupa. Fíjate, Paulina, de que ellos hicieron recientemente, hemos hablado del tema de los bancos en China, que nos preocupa que es lo que haya dentro de los balances. Bueno, ellos redujeron el porcentaje de la cantidad de dinero, el encaje que tienen que tener los bancos en China en un 1%. A sus 4 bancos manejan el 90% del market share chino aproximadamente. Eso significa 260.000 millones de dólares que entran adicional a la economía porque no están esposados, no están en encaje y se pueden seguir prestando a la mediana empresa. Es decir, esto fue hace un mes atrás, los chinos, el Partido Comunista Chino que maneja el país, está preocupado para poder llegar al 7%. El 7% está siendo difícil lograrlo, ya he recorrido un trimestre de este 2015, de manera tal de que siguen haciendo incentivos para llegar al 7%, que no es fácil, puede ser inclusive menos. Y eso el Fondo Monetario Internacional, Cristian, habló de un 6,4% para China. Y la verdad que sabemos, si el partido se ha fijado un 7%, está haciendo estos mini estímulos, está inyectando, ¿no es cierto?, mayor movimiento, bajó las tasas, como tú dices, tiene que ver con la capacidad de los bancos de prestar dinero. Yo creo que eso es muy interesante. Pero ojo, que también ahí hay una disyuntiva de lo que está pasando con la cantidad de dinero circulante, porque estaba leyendo un artículo que había que tener cuidado con la bolsa china, había que tener cuidado con las bolsas asiáticas y ese aumento tan interesante que ha tenido durante este 2015. Recordemos, ¿no es cierto?, que el gran salto que ha dado la bolsa de Shanghái tiene que ver con esta apertura que tuvo con la bolsa de Hong Kong. Así es, efectivamente. China ha crecido mucho y este año ha sido súper rentable, 10, 15 puntos. Con respecto a lo pasado el año pasado, pero lo que tú señalas es muy cierto. Me tocó en una época presidir una empresa auditora, que no le voy a hacer propaganda en la radio, y me tocó viajar a China, como he comentado otras veces, y los balances adentro, de repente, para cualquiera de las 4 auditoras más grandes del mundo, es difícil saber exactamente lo que tienen adentro los bancos. Entonces hay que tener cuidado, porque no es el mismo
sistema de monitoreo, digamos, que tiene Estados Unidos o Europa. Eso hay que decirlo, independiente de la grandeza de China y lo fantástico que es como país y lo que han hecho en términos económicos, yo diría que hay que mirar un poquito más preciso y más fino, con un hilo más fino, qué es lo que pasa, qué es lo que hay adentro de la cifra y cómo se compone. Y en esa misma línea, en cómo se compone cada una de las cifras, está lo que hemos comentado, que por ejemplo, en esta cifra exactamente de las expectativas manufactureras, el PMI, lo que dice las cifras oficiales es bastante más alto, ya todavía está en el ámbito positivo que lo que dicen las cifras que entrega este banco, el HSBC. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que está pasando con China. Es un mercado muy importante para nuestra economía, pero también hay que dar una mirada a otras zonas del mundo. Nos hacemos una pausa antes de dar la mirada y seguir comentándoles aquí en Mirada Financiera. Estupendo. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera, hoy conversando con Cristian Solís de Obando, el expresidente de Sartor Asesorías Financieras. Así es, ¿o no? Así está, perfecto. Cristian, vámonos a Europa, porque Vamos en el día de hoy la Comisión Europea, la verdad que entregó un análisis de lo que se ha hecho ya desde el jueves pasado con respecto a Grecia. Sabemos que Grecia está viviendo minutos muy complejos. El 12 de mayo le vence ¿cómo se dice? Un crédito, un crédito. Claro, tiene un vencimiento. La palabra es vencimiento de deuda. Exactamente. Con el Fondo Monetario Internacional, son varios miles de millones de dólares, no recuerdo exactamente la cifra, pero ha estado durante todo este fin de semana negociando con esta troika, este grupo formado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y también la Comunidad Europea. ¿Qué es lo que han dicho este grupo? Que Grecia ha mantenido una visión bastante más proclive a negociar, más proclive a hacer reformas, que es lo que le está pidiendo la troika, que se ajusten el cinturón y que realmente entreguen un plan con desafíos concretos de aquí para poder, ¿no es cierto?, mejorar las finanzas públicas. Efectivamente, yo te diría que en el tema de Grecia, Paulina, tiene, como todas estas cosas, dos dimensiones. En la dimensión económica, yo creo que Grecia claramente no puede pagar. O sea, los flujos de caja, para que la gente nos entienda que nos está escuchando, porque esto no es una ciencia esotérica ni parapsicológica, sino que es lo mismo que le pasa a una pequeña empresa, una mediana, un país, etcétera, tienen factores similares. El flujo de caja no da. Entre lo que entra y lo que sale, lo que importa, lo que exporta, los déficits, las balanzas, no da para pagar los vencimientos que tú bien señalabas que tiene. Sí, tampoco le da para pagar los sueldos. Acuérdate que estaban haciendo una serie de ajustes para poder pagar los sueldos a fin de mes. Exactamente. Entonces yo creo que lamentablemente o afortunadamente van a tener que hacer un write-off. Es decir, van a tener que reducir la cantidad de deuda que tienen. Y van a tener que hacer el Banco Central Europeo y otro, el Fondo Monetario, hacer una pérdida. Les guste o no les guste, lo pueden disfrazar de otra manera, pueden hacer un bono con un bullet a 100 años y reducirla a tasa real negativa. Hay varias formas financieras como contablemente se puede hacer esto. Pero no pueden pagar la cantidad que tienen que pagar. 1, 2. Es importante señalar a la gente que nos escucha de que a Europa, bajo un punto de vista político, a la OTAN y a Estados Unidos, no le conviene, le interesa que Grecia quede aislado y salga. Tú sabes que, lo decía el último Economist, y ha tenido información de que Estados Unidos está presionando sutilmente por abajo para que los bancos europeos y la troika, como tú bien señalas, se allane a llegar a una suerte de agreement, de convenio con Grecia. ¿Por qué? Porque se le abre un flanco, por ejemplo, con Rusia. Eso es, pues se le abre un flanco con Rusia, hay bases de la OTAN en Grecia.
Hay base a Estados Unidos le interesa, digamos, geopolíticamente hablando, de que Grecia no se acerque tanto a Rusia y siga al lado de ellos, a pesar de que es un gobierno de izquierda. Entonces aquí la balanza, como siempre, es un poquito más compleja, ¿no? Esto, mira, pagó, entonces chao, shutdown, se acabó Grecia. No, Grecia no se puede acabar, es la cuna de Occidente, de todo Occidente. Grecia es importante, hay un problema de la OTAN, hay un problema con los rusos, de matar que yo creo que van a llegar a acuerdo al final y van a tener que darle más plazo, porque los países que cumplen o que hacen esfuerzos por cumplir tampoco pueden quebrar, digamos. O sea, los países no pueden desaparecer, pueden quebrar, pero no va a desaparecer nunca Grecia. Y Grecia es importante no tanto bajo el punto de vista económico financiero, sino que bajo un punto de vista geopolítico, de que no le conviene perder a Estados Unidos y a Europa la influencia que tiene en el resto del mundo occidental. Bueno, es increíble como, por ejemplo, el tema geopolítico cobra relevancia cuando hemos visto el conflicto de Medio Oriente, cuando hemos visto el conflicto relativo con la OPEP, ahí también el conflicto relativo a Rusia. Sabemos que Rusia tiene una situación geopolítica muy, muy importante por debajo, ¿no es cierto?, de Ucrania y de una zona importante de Rusia. Pasan los oleoductos que entregan, por ejemplo, todo lo que es el gas a Alemania y a otros países de la zona euro. Es muy complejo también de cómo se interrelacionan un país con otro, y como dices tú, no se puede dejar caer un país así, porque hay también otras elementos que no son solamente elementos económicos. Yo hablé sobre Rusia, fíjate que durante el fin de semana Vladimir Putin, no sé si leíste un reportaje bien extenso que sacó el Mercurio sobre el carismático líder, ¿no es cierto? Exagente de la KGB, coronel de la KGB. Coronel de la KGB, que tiene un perfil y que ha estado 15 años dentro de lo que es el dominio de Rusia. Y fíjate que durante el fin de semana este presidente Vladimir Putin ratificó el acuerdo para crear el Fondo Común de Reserva de los Países Emergentes, los BRICS, firmado en julio por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos son los BRICS. Sí. El acuerdo para la creación de un Fondo Común de Reservas de cambio de los países del BRICS ha sido ratificado, y este fondo se habla de $100.000 millones. Según consta el acuerdo firmado por los 5 países del grupo, donde, por ejemplo, Rusia prometió aportar $18.000 millones, igual que India y Brasil, aunque lejos de los $41.000 millones prometidos por China. Exactamente. Fíjate que Rusia, Paulina, está un poco mejor dentro de lo peor que se pensaba hace 6 meses atrás, producto del tema de Ucrania, lo que ha pasado con los países occidentales y con Estados Unidos, etcétera, etcétera. La inflación en el año 2015, va a dar algunas referencias nomás y no latearlo demasiado con cifras, entre 11 y 12%, lo que es alta, digamos, pero para el 2016 ya cayendo al 6 y al 7%. El PIB va a crecer menos 3%, acuérdate que decíamos entre menos 5 y menos 7, decían algunos analistas. No, ahora se está pensando que va a crecer o va a decrecer un 3%. Y el 2016 ya va a tener crecimiento positivo del orden del más 2%. El rublo, que la moneda rusa se ha devaluado, se ha revaluado en los últimos meses, ha tenido evaluación muy fuerte, pero un 18% en los últimos meses, porque inclusive el petróleo está un poco mejor y el petróleo ha estado subiendo, Paulina. Tú sabes que hoy día está... Bueno, sí, obviamente que esta semana también vamos a tener alzas de las bencinas el jueves, de hasta 4 pesos por litro este jueves, y eso indica, ¿no es cierto?, que el petróleo, ¿en cuánto estaba hoy día? ¿Estaba en 56? El WT, digamos, el USA Texas 59.15, 66.46 el Brent, más o menos. Más todavía de lo que estaba la semana pasada. Exactamente, ha seguido subiendo. Entonces, esto perjudica a algunos y ayuda a otros. A los rusos les cae bien, como tú bien sabes, y como tú bien lo dijiste con respecto al gas y el petróleo. De tal que Rusia está mejor de lo que pensábamos algunos meses atrás, y muy interesante lo que tú señalas con respecto, no hay que olvidarse que Rusia tiene un perfil distinto, está manejado por un ex coronel de los servicios de inteligencia ruso, que era la KGB. Ese es el primer ministro, esa es la persona que maneja Rusia, y uno de ahí puede sacar todo tipo de conjeturas políticas y financieras de la manera de manejar o no manejar un país. Rusia está mejor de lo que pensábamos y tiene un estilo particular, por decirlo de alguna manera, Vladimir Putin, que en algunas cosas le ha dado resultado, pero a mi juicio no puede estirar demasiado el elástico, porque Occidente sigue manejando todos los temas financieros.
Exactamente, y ahí ellos también están tratando de crear con China este banco específico, Exactamente. que sería un banco que le haría el peso al Fondo Monetario Eso es. Internacional para poder desde el Oriente manejar las cosas de una manera distinta como lo hace Occidente. Recordemos también Así es. los tratados energéticos que ha firmado Rusia con China en este último tiempo, algo muy importante, y también de la construcción que haría China en Rusia de un ferrocarril o carreteras, bueno, de dimensiones a la China, como digo yo. Sí, exactamente. Y también interesante, Paulina, señalar que ha pasado de alguna manera desapercibido para los chilenos y otra gente de Latinoamérica. Entiendo que Rusia estaba firmando, y los chinos también, una suerte de convenios con Argentina, un país al lado nuestro, de crear alguna planta nuclear o algo así. Esto se le ha dado poca difusión en la prensa, pero es interesante que aquí hay que seguirlo de cerca. Ahora, en general, la renta variable, entrando en esta lectura que se llama... Sí, ¿cómo le ha ido, por ejemplo, a los mercados en Rusia que se fueron a pique durante... Han estado subiendo como salvajes. O sea, luego han subido 18 puntos en el year to day, primero de enero, 4 de mayo, por decirte. ¿Te das cuenta la volatilidad que tienen en esos países? Impresionante. Suben y bajan, esto parece un tobogán. Te hago una pequeña lectura de los mercados europeos. Paulino, tú lo mencionaste, pero el DAX alemán en términos de dólares, 7,7. El CAC francés, 9,46. Le ha ido bien a Europa este año. Le ha ido muy bien. El IBEX español, 2,64. ¿Te acuerdas que hablábamos de los bonos que estaban a 4%? Sí, menos sí. del 1, 0,50, 0,80 los bonos soberanos a 10 años. ¿Tú también estás de acuerdo con lo que dicen muchos analistas, que es el año de Europa, que las apuestas había que hacerlas a Europa más que a Estados Unidos? Absolutamente. A mí yo creo que las apuestas hay que hacerlas a Europa y dentro de Europa, perdona, me estaba alejando de la silla, y dentro de Estaba Europa... ahí escapando, yo te estaba mirando, te Claro, dije, pero... me hacía y hacía el micrófono. España me gusta mucho, más que muchos otros países, y dentro de España la industria financiera me gusta mucho, lo he comentado otras veces. Yo creo que está con mucha fuerza. Le fue bien a Banco Santander, ¿ah? Le fue bien a Banco Santander, lo habíamos dicho en tu programa, le va a ir bien a otros bancos importantes, al BBV, etcétera, en España, porque España está cambiando, está mejorando, sigue la cesantía alto, pero están dando vuelta muchas provisiones que tenían en riesgo de crédito y están haciendo buenos negocios en Latinoamérica. Brasil le fue bien al Santander, y Brasil, como dijo Levy, que es el ministro de Hacienda, Paulina, a juicio mío, muy bien escogido por la presidenta Rousseff, muy amigo de los mercados, está haciendo un esfuerzo inmenso para no perder el investment grade, cosa que Chile lo tiene ganado hace muchos años, y para acá Chile nadie es un problema, ni nadie sospecha que podríamos perder. Yo creo que no lo vamos a hacer el investment grade, pero los brasileros, 200 millones de habitantes, 10 veces el PIB chileno, el país más grande de Latinoamérica, miembro del BRICS, como dices tú, está haciendo esfuerzo inmenso para que no lo saquen de investment grade, y yo creo que no lo van a sacar. Si pierde el investment grade, Brasil entra en un problema gravísimo, y puede inclusive, no sé si caer la presidenta brasilera, pero ahí le van a salir no 1 millón de brasileros a la calle, sino que 10 millones. Exactamente, la presidenta brasilera, que una vez reelecta, ¿no es cierto?, tuvo una baja bien importante de su popularidad, menos del 20%, vemos la cantidad de protestas, en un país riquísimo, en un país que también... Riquísimo, pero que tiene un gran atraso con respecto a la infraestructura, con respecto a una brecha social muy importante. Cuando en nuestro país se habla de la desigualdad, países como Brasil tienen una brecha de desigualdad mucho más amplia que la que tenemos aquí en Chile. Fíjate que nos vamos al otro lado de la cordillera para terminar este recorrido por América Latina, porque estoy viendo una noticia que acaba de aparecer en los portales de internet, que el sindicato de la Confederación General del Trabajo Argentina convoca una huelga de 36 horas. A partir del miércoles, la oficialista del gremio paralizará sus funciones en reclamo de mejoras salariales, aumentando las tensiones entre el gobierno y las negociaciones colectivas en curso. La verdad que le llueve sobre mojado a Argentina, a la presidenta Fernández. Estamos a puertas de una nueva elección presidencial. Octubre. Vamos a ver qué irá a pasar si Mauricio Macri logra concitar el apoyo de distintas facciones de una manera más transversal. Fíjate, Paulina, qué interesante cómo hablan los mercados en el tema político, que siempre lo hemos señalado en tu programa. Los mercados argentinos, cuando se vio que Macri tenía una posibilidad real, los mercados de las bolsas, los mercados de los bonos, empezaron a subir las bolsas en forma importantísima, y la tasa de descuento que se le aplica a los bonos a caer en forma importantísima. Sin entrar en un tema ideológico, es bueno para Argentina, creo yo,
que siga en esta senda y vuelva a una senda parecida a lo que estamos haciendo varios países, Perú, Colombia, México, Chile, en el tema Mercosur. Tuviste que AVE estuvo en Estados Unidos recientemente firmando el acuerdo, digamos, de Japón y Estados Unidos en el tema pacífico, que es clave, y Argentina, que es un país muy querido por nosotros, un vecino nuestro, le deseamos lo mejor, pero hay que hacer políticas adecuadas, digamos, para que te vaya bien, porque si no esta cuestión sería coser y cantar, como decía mi abuelo. Bueno, exactamente. También Argentina es un país que tiene muchos recursos, un país riquísimo, y vemos, ¿no es cierto?, cómo sus indicadores macroeconómicos están cada vez peor. Tenemos inflación galopante, se habla de un 30%, pero yo creo que podría ser más esta diferencia entre el dólar normal y el dólar blue. Aquí, por ejemplo, estaba leyendo la información que les dije de este pedido de huelga o convocatoria de huelga. Sí. Por ejemplo, los sindicatos de metalúrgicos exigen un aumento de un 32% de sus salarios. También, por ejemplo, habla sobre el sector metalúrgico, que rechazó un aumento de un 24% de aumento salarial ofrecido por la industria. O sea, estamos hablando de aumentos muy significativos. Muy significativos. No estamos hablando ni de un 7, ni de un 10, nada. Estamos hablando sobre el 20%. Efectivamente, así es. Bueno, es un tema que hay que seguir con bastante dedicación, y es importante que a la gente que nos rodea, a todos los vecinos, les vaya bien, de manera tal de que le deseamos lo mejor a Argentina, pero ese tipo de huelga y ese tipo de cosas que tienen razón tal vez de hacerla porque no conocemos la problemática interna adentro, hay que tener mucho cuidado porque tienen grandes costos para el país y grandes costos para toda la población argentina. Fíjate que no terminamos de hablar sobre el mundo, nos quedó Estados Unidos, pero hoy día hay datos bien interesantes de Estados Unidos. Un minuto, si podemos hacer una breve reseña, que los pedidos de fábrica en ese país crecieron un 2,1% en marzo, tras 7 meses consecutivos de descenso, informó hoy el Departamento de Comercio. Sí. Estamos hablando de un dato positivo. También va a ser una semana muy importante para Estados Unidos en el dato de empleo, algo que la FED sigue de una manera muy atenta para ver qué pasa con la subida de tasa. Sí, claro. Un segundo nomás, como tú bien sabes, y la gente que nos escucha, creció un 0,2, lo que es muy poco para el primer trimestre. El Producto Interno Bruto. Producto de ese crecimiento de producto, valga la redundancia, el tema del clima, que la gente no sale con menos 15 grados a comprar, y tú sabes que el 70% del PIB americano es consumo, y algunas huelgas que hubieron portuarias, digamos. Yo creo que para adelante el crecimiento va a ser, ahí sí que hay más que brotes verdes. Estados Unidos tiene el deber y el derecho de seguir capitaneando y liderando y tirando la economía del mundo. Cristian, en 30 minutos dimos la vuelta al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación, Paulina. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.